Bueno, vamos a charlar ahora, Pablo, cambiamos de tema. A ver, hablando de un poco de consumo, ¿no? Porque es un tema que venimos tocando aquí en la mañana del centro, de hecho lo hicimos la semana pasada. Hablando un poco de consumo, vamos a tener la posibilidad de charlar con Alberto Lugones, ¿sí? De la Bolsa de Comercio de Rosario, porque estuvieron haciendo un informe y según este informe, después también nos vamos a meter, por supuesto, también en cuestiones de cultivos, ¿no? Pero el menor nivel de consumo de carne vacuna en 100 años tuvimos. Mira. ¿Sí? Seguimos batiendo récords, Sí, aunque sí. no son los récords que nos gustaría batir. Seguro. Convengamos, ¿no? Alberto, buen día. Aquí Pablo Eduardo, te saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos. Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Un gusto poder participar con ustedes acá de esta charla. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias. Ante todo, bueno, esto es así, o sea, el informe que han arrojado, que es, digamos, 2021, ¿han tomado este año? Sí, el año 2021 fue, digamos, realizando la serie en base a los datos históricos de diferentes ministerios de Agricultura, la Junta Nacional de Granos, el ONCA, etc. Relevando todos estos datos, tenemos que justamente es el menor consumo por persona de carne bovina en 100 años. ¿Sí? Desde 1920 que el argentino promedio no consume una cantidad tan baja de carne bovina. Está bien. Y aquí, digamos, ¿pudieron encontrarle un porqué, alguna explicación en este informe? Es una situación multicausal, ¿sí? No es algo que podamos decir es esto y de esta manera se realiza, digamos, el análisis. Deberíamos dividirlo en diferentes partes, un poco, bueno, una pregunta que me realizan siempre es sobre los hábitos del consumo de las personas, un poco dándole el protagonismo a las nuevas corrientes, digamos, a los veganos, a los vegetarianos. Justamente esto impacta sobre los promedios de consumo de carne bovina en Argentina. Y lo que tenemos es que, bueno, un poco por esto, otro poco también por el descenso de los ingresos de las personas, ¿sí? En un informe anterior que habíamos lanzado, mostramos cómo se dio, por un lado, un encarecimiento de la carne bovina, mientras que por otro lado tenés que, obviamente, al ser una carne de un mayor precio, vamos a tender a consumir carnes de un poco más baratas, teniendo en cuenta que tenemos una caída del ingreso en los últimos años. Entonces, por un lado tenemos que se deja de consumir la carne bovina, que es la de más alto precio, mientras que en los últimos años sí se ve una leve retracción en las cantidades absolutas, ¿sí? Si sumamos la carne aviar, la carne porcina y la carne bovina, llegamos a consumir 116 kilos en el 2014 y prácticamente el mismo nivel en el 2017, mientras que en el 2021 consumimos casi 109, 110 kilos de carne entre estos tres tipos de carne, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la carne bovina, un poco lo que tenemos es que tenemos un descenso de los ingresos de los argentinos, mientras que también tenemos que desde la década del 70 Argentina produce más o menos la misma cantidad de carne. Entonces, esto obviamente te va a impactar sobre el promedio de los argentinos, porque básicamente vamos a tener más o menos la misma torta para dividirla entre más personas. Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Justamente una caída del consumo de cada uno de nosotros, en promedio, obviamente. Y dentro de esa cantidad de carne consumida anualmente, que mencionaba recién, el porcentaje entre aviar, bovina y porcina ha ido cambiando también. Por supuesto, sí. Si miramos los promedios que teníamos sobre comienzos de la década del 2000, incluso, bueno, esto se vio exacerbado un poco en la crisis del 2002. En la crisis del 2002 tenemos que el 70% de la carne bovina, de la carne total que consumimos los argentinos fue de carne bovina. Y hoy por hoy estamos alrededor del 45-46%, claro, lo cual es bastante bajo, teniendo en cuenta nuestros promedios históricos. El argentino siempre fue de comer mucha carne bovina y, digamos, esto se ve reflejado un poco en el día a día de nosotros mismos y al mismo tiempo dentro de las posibilidades de consumo. Si nos ponemos a pensar, bueno, yo en mi día a día
más de una vez he ido a comer, por ejemplo, una milanesa y todos te dicen milanesa de carne o milanesa de pollo. Claro, Las sí. dos son de carne, pero uno es de carne aviar y otro es de carne bovina. Entonces, veamos lo integrado que tenemos que la carne sea bovina y no de otros tipos, por Sí, decirlo sí. así. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Ahora, ¿qué nivel, digamos, per cápita estamos consumiendo o consumimos por lo menos en 2021? ¿Sí? En relación a otros años, ¿en cuánto, digamos, en cuánto fue esta baja? Bueno, en el 2021 tuvimos un consumo de 47,8 kilogramos de carne por persona, o sea, 47,8 kilos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el último pico, el último máximo que tenemos en los últimos años, tenemos que ir al 2008. Año 2008 consumimos 68 kilos de carne por persona. Entonces, podríamos decir que en los últimos 15 años el argentino promedio dejó de comer 15 kilos de carne bovina y lo reemplazó en buena parte por carne aviar y carne porcina. Sí. Sí, 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 sí. Obviamente, si hacemos la comparación sumando estos tres tipos de carne de lo que veníamos comiendo históricamente, vamos a tener que tenemos un consumo más alto de carne, pero está distribuido de una forma un poco más pareja, principalmente en carne aviar y carne bovina, que vendrían a ser casi un 1-1 hoy por hoy, cuando años atrás era el triple prácticamente de la carne bovina. Sí, sí, ¿Y sí. qué años atrás, hablando en la diaria, por ejemplo, el carnicero no te ofrecía demasiado el pollo o la carne porcina, Ajá. tampoco aparecía mucho en los menús gastronómicos, Claro. y hoy sí, ¿no? Hoy sí, porque, bueno, por un lado, porque puede ser más económico, pero por otro lado también lo que marca Alberto, el cambio de hábito, ¿no? Tal cual. Que hoy está, digamos, Sí, en la mesa. que habría que ver como el huevo y la gallina, ¿no? Claro. Si el cambio de hábito se debe a la falta de bolsillo o al revés. O al revés, claro. Sí, un poco, digamos, está dado de la mano de cómo venimos desenvolviéndonos nosotros, de cómo se dan los cambios incluso dentro de la actividad a nivel mundial, porque, bueno, en los últimos años, y principalmente desde el 2019, por ejemplo, empezó a ingresar muchísima demanda de carne porcina por la peste africana que sufrió China. Sí. La peste porcina africana, que básicamente se llevó 100 millones de cabezas de stock bovino, ¿sí? De China, y China salió a importar muchísima cantidad de carne de cerdo. Argentina se puso, digamos, el overall y se puso a trabajar en producir más cerdos, y hoy por hoy tenemos que la faena, por ejemplo, en el año 2021 fue récord histórico para nosotros, y obviamente eso permite una mayor cantidad, un mayor abastecimiento al mercado nacional. Esto mismo también presiona sobre los precios, digamos, generando una mayor oferta, lo cual mantiene bajos los cortes de carne porcina. De la misma forma, también, bueno, el mercado aviar se ha desarrollado muchísimo, muchísimo en nuestro país, y justamente gracias a esto un poco tenemos un precio bastante barato relativamente de la carne aviar respecto a la carne bovina. Ahora, ¿la producción también fue mermando en este último tiempo, en estos últimos años, o se mantuvo, pero lo que cayó fue el consumo? La producción bovina, si vemos, por ejemplo, lo que sucedió, bueno, quitando un poco lo que fue la caída de las existencias bovinas que tuvimos entre 2007 y 2010, Sí. que casi cayeron en 10 millones de cabezas las existencias bovinas. A partir de ahí tuvimos un relativo estancamiento, y en los últimos años, principalmente a partir de un poco la apertura del mercado, tuvimos que durante 3 años consecutivos producimos más de 3 millones de toneladas de carne bovina. Argentina siempre se mantuvo dentro de un rango de 2,5 millones de toneladas y de 3 millones de toneladas desde 1970. Entonces, que durante 3 años consecutivos podamos producir más de 3 millones de toneladas es bastante destacable en los últimos años. No obstante, justamente lo que tenemos es que esta producción no se pudo continuar elevando,
en los últimos años, y justamente lo que tenemos es que también se dio un mayor nivel de exportación. Entonces, un poco, digamos, tenemos que aumentó los niveles exportadores, pero al mismo tiempo tenemos una demanda bastante diferenciada de lo que exportamos respecto de lo que consumimos acá localmente. Lo que exportamos principalmente está yendo a China, que, digamos, ellos consumen lo que es la vaca conserva, que es una vaca de una menor calidad de la que consumimos nosotros. Sí. Históricamente nosotros estamos acostumbrados a tener una carne de primer nivel a nivel mundial. Sí. Sí. Justamente por eso un poco, digamos, tenemos esta diferenciación de la que es la carne de exportación respecto de lo que es la carne de consumo nacional. Exacto. Sí, de hecho lo buscamos también, ¿no? Cuando vamos a... Seguro. Cuando queremos consumir, pagamos un pesito más, pero bueno, buscamos también la calidad, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Digo, viste que en un momento estaba como el lechón, digamos, era como, bueno, la junta esporádica. Hoy está pasando con el asado. Claro. Ya no es de todos los días como antes, no. sino que hoy, bueno, en ocasiones especiales, ¿no? Para alguna celebración, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántos memes? Cobré en aguinaldo, voy a comer un asado. Claro, por ejemplo. Aunque dicen que en esta época baja un poco. Dice que en esta época baja un poco el precio. Sí, justamente un poco tiene esta estacionalidad, digamos, que claro. Durante el invierno un poquito es como que consumimos otras cosas, vamos por otros tipos de platos. Bueno, la verdad que un trabajo interesante el que han realizado, ¿no? Porque, a ver, no es solamente cuánto se consumió en 2021, sino, bueno, hacer el trabajo comparativo también con los otros años, ¿no? Y bueno, ya hay que apelar a las estadísticas, a los archivos. Sí, la verdad es que, por suerte, Argentina goza de una buena cantidad de estadísticas en el mercado ganadero y en el mercado, principalmente el ganadero bovino. Tenemos una serie histórica que data incluso de años 1800, de mediados del año 1800, donde si hacemos la comparación respecto de la cantidad de cabezas de ganado y la cantidad de habitantes que había en ese momento en Argentina, vemos que habían 5 vacas por persona. Es decir, si veníamos a Argentina teníamos más posibilidad de encontrarnos una vaca que una persona. Sí. Pero bueno, si vamos a lo que sucede hoy, vemos que Argentina pasó de tener, 5 vacas a mediados de 1800 a tener hoy por hoy 1,13 vacas por persona. Lo cual no está mal si lo comparamos con digamos, los promedios de todo el mundo. ¿Sí? Argentina sigue siendo un país fuertemente ganadero y de ganado bovino, pero, digamos, resta un poco respecto de lo que venía siendo nuestra historia. Claro. Exacto. Y principalmente teniendo en cuenta el fuerte consumo que tenemos nosotros internamente. Con respecto, por ejemplo, al tema de... Cambiando de tema, y no tanto, porque tiene que ver también con la ganadería, digo, pero por ejemplo con el tema de los cultivos, ¿sí? ¿Cómo 2021, por ejemplo, también hicieron algún relevamiento de cómo, anduvo la producción de un cultivo de otro, en relación, por ejemplo, a otros años? Sí, se viene notando, un poco, esto viene siendo un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años. Un poco el maíz, por decir así, ha pasado a, digamos, liderar en cuanto a la inversión que se realiza año a año. ¿Sí? En la última campaña, Argentina venía invirtiendo históricamente, en las últimas 5 campañas más o menos, venía invirtiendo alrededor de 10.000 millones de dólares por año, 11.000 millones de dólares por año, más o menos dentro de ese rango. El año para la siembra de esta campaña, es decir, la 21-22, sí, Argentina invirtió 13.500 millones de dólares en justamente la siembra de los cultivos, sin tomar, digamos, la comercialización, el transporte, los gastos comerciales. Nada de eso se tiene en cuenta, digamos, si quitamos esos gastos que ya son más propios de la cosecha y al mismo tiempo va más al momento de la liquidación, el productor tuvo que invertir, o mejor dicho, la suma de los inversores, de los productores argentinos,
tuvieron que invertir 13.500 millones de dólares para la siembra solamente de la campaña 2021-22. Y un poco lo que se vio, lo que vemos en uno de los informes que lanzamos últimamente, fue que el maíz ha ganado bastante terreno, ¿sí? Antes representaba una cantidad mucho menor a la que representó en la última campaña. De hecho, esta última campaña fue la primera vez que el maíz realizó una inversión superior a la soja. Ajá. Siempre la soja tenía, digamos, el puesto número 1 en cuanto a las inversiones por hectárea a nivel nacional, mientras que en el año pasado, un poco por el aumento de la superficie que se destinó al maíz y otro poco por el aumento de los costos, ¿sí? La suba que tuvieron los fertilizantes principalmente, llevó a que el maíz ganara participación dentro de lo que son las inversiones necesarias para la siembra de los cultivos. Bien. Sí, también ayudado por ahí por la merma del precio internacional de la soja, que al productor por ahí no le convenía tanto. Claro. Sí, viene teniendo una dinámica bastante superior, digamos, tanto a nivel local como, digamos, a nivel internacional del maíz. Y un poco también esto, bueno, viene relacionado a lo que sucedió últimamente con la crisis entre Rusia y Ucrania, Claro. que bueno, Sí. como sabemos, Ucrania es un participante sumamente importante dentro de lo que es el comercio internacional, y bueno, justamente por eso el maíz en el último mes viene sosteniendo más los precios que lo que logró sostener la soja, que bueno, justamente en la última semana tuvo una caída bastante fuerte. Bien. Alberto, y con respecto al trigo, ¿sí? Esta campaña, ¿qué se dice así desde la Bolsa de Comercio, que siempre están con el relevamiento, con el informe? ¿Hay menor superficie? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva para esta campaña se viene estimando una caída en la superficie destinada al trigo, casi un 8%, entre un 8 y un 10% más o menos es la caída entre campañas. Recordemos que en la campaña pasada llegamos a producir 22 millones de toneladas, mientras que para esta campaña las estimaciones preliminares apuntan a que podríamos llegar a producir unas 19 millones de toneladas, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, esas son las estimaciones más o menos preliminares, partiendo de la base de que se da un perfil que no era del todo apto para la siembra, o sea, teníamos condiciones de sequía, por ejemplo, en regiones de Córdoba, que justamente redujeron las estimaciones o las decisiones de siembra de los productores, mientras que al mismo tiempo se calcula que va a haber una reducción en la utilización de fertilizantes por los aumentos de costos, y entonces esto también te va a impactar sobre las posibilidades de producción. Entonces vamos a pasar de una producción de alrededor de 22 millones de toneladas a 19. Perfecto. Bien. Como para tener una idea de lo que se nos puede llegar a venir en tal sentido, ¿no? Igualmente después vamos a seguir, por supuesto, de cerca el informe que brinda la Bolsa de Comercio de Rosario. Alberto, desde ya, agradecerte muchísimo la comunicación aquí con Radio El Centro y, bueno, poder profundizar acerca de este informe, ¿sí? Que estábamos leyendo en diferentes medios y que nos pareció interesante, ¿sí? Poder ahondar en los detalles, ¿sí? Saber por qué esta baja en el consumo, por un lado, de lo que es la carne bovina, pero bueno, también un crecimiento en lo que es la carne aviar y la carne porcina, respectivamente, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Cuando quieran, más que disponible. Muy bien, muchas gracias. Así será. Alberto Lugones charlando con nosotros desde la Bolsa de Comercio de Rosario, por supuesto le agradecemos. Sí, y lógicamente que lo vamos a seguir molestando para conocer los diferentes informes y relevamientos que se va realizando, porque bueno, ya esto implica a nivel país. ¿Sí? Exacto. Y qué bueno que se pueda trasladar a números, a estadísticas, lo que uno por ahí en la sensación ya conoce, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo realmente en números, ¿no? Exactamente. Es, a ver, lo que nosotros nos parece, ¿sí? Desde como ciudadanos de a pie, ¿sí? Que
te das cuenta, o hablando con algún comerciante, el mismo comerciante te seguro, lo refleja. Los carniceros, los Exacto. supermercadistas, Te seguro. lo refleja y además, bueno, te das cuenta un poco el movimiento de la ciudad. Sí. Sí, ya con salir a la calle y mirar un poco el movimiento de la ciudad te das cuenta, a ver, cuándo estamos a principio de mes, qué pasa a mediados de mes y qué pasa a fin de mes, ¿no? Es cuestión de hecho, hoy, por ejemplo, cuando estábamos trasladándonos aquí hasta la radio, y es estamos a media mañana. Sí. Sí, no es que son las 7, las 8, No. las 6, media mañana y ves poco movimiento y decís, bueno, estamos a fin de mes. ¿Sí? Estamos a fin de mes. Y decís que abrieron las escuelas y los bancos, si no, Sí, era feriado hoy. Y algunas reparticiones no. No. Porque hoy es el Día del Trabajador del Estado. Exacto, es Por el eso día del trabajador del Estado, sí, del la- trabajador estatal. Las reparticiones Así que- públicas no abren algunas. Que le mandamos un saludo. ¿No es el día de las pymes? ¿También? No sé, me estaba llegando acá un mensajito como que es el día de las pymes. Ahí no te puedo Ahora, ayudar. ahora vamos a investigar. Aquí el equipo de producción ya está trabajando y en instantes nos va a decir si lo es o no lo es.